Muy buenas tardes, mi nombre es Ayrton Noriega Martínez, soy de 11º semestre de la carrera Ingeniería Industrial y en este video voy a hablar sobre mi proyecto de investigación para la materia Taller de Investigación 2, en el cual se trató en aplicar el método húngaro en la panadería El Sagrado Corazón para así poder minimizar sus costos de entrega. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Descripción del problema. La panadería El Sagrado Corazón tiene que realizar sus entregas en 5 tiendas distintas ubicadas en la ciudad de Celaya. Esto se hace 6 días a la semana, lo cual genera un gasto importante mensual para la panadería local. Durante dicho recorrido se gasta aproximadamente una suma de 250 pesos a la semana, lo cual se toma como una cantidad de 1,000 pesos al mes para poder cumplir con las entregas. Por lo cual se busca la manera de reducir este costo, el cual es fijo ya que siempre va a existir siempre que realicen las entregas. Por lo tanto, el problema que existe para la panadería es encontrar algún método o manera para poder reducir este costo. Ellos nunca han revisado o planificado una manera de adecuar su manera de realizar sus envíos, solamente reciben la orden de entrega y llevan sus productos a los clientes. Pero para poder realizar las entregas también se presentan algunas restricciones que tiene la panadería. Una de ellas es que para realizar primero las entregas tiene que pasar por otra panadería que es de los mismos dueños en la cual recogen el bolillo, ya que en su tienda solamente recogen lo que es el pan. Y una vez que es finalizado el recorrido, que todas las tiendas han sido satisfechas de su demanda, se tiene que regresar al nodo 1, que es la panadería de origen. Así que se concluye como objetivo general que es minimizar los costos generados por el consumo de gasolina al momento de realizar las entregas por el método húngaro. También tenemos lo que son los objetivos específicos, los cuales son los siguientes: analizar el costo por consumo de combustible en la ruta actual, definir las restricciones de la ruta, determinar los costos de combustible entre cada punto donde se realizan las entregas, determinar la asignación donde se minimice el costo de combustible por el método húngaro y comparar el costo de gasolina entre la ruta actual y la solución encontrada. Las preguntas de investigación son las siguientes: ¿cuál es el costo de combustible actual en las entregas? ¿Qué restricciones existen en la ruta? ¿Qué costo generará cada envío entre los puntos de la ruta? ¿Cuál asignación minimiza los costos por consumo de gasolina para realizar las entregas? ¿Y cuánto ahorro se genera para la panadería? Las hipótesis que se plantearon para esta investigación son las siguientes: se logrará reducir el costo de combustible un 10% o más, o el costo de combustible se reducirá en un menos de 10%. Ahora pasamos al capítulo 2, el cual es marco de referencia. En esos tiempos contamos con miles de tecnologías y herramientas para llevar a cabo múltiples tareas y trabajos de la manera más sencilla y eficaz, pero muchas veces por comodidad, sencillez o por no investigar, se realizan las tareas a lo que denominamos a la antigua. Así que, ¿por qué no aplicar los métodos al local? La panadería El Sagrado Corazón lleva una tradición familiar de más de 30 años elaborando pan y complementos para la ciudad de Celaya. El local, ubicado en la colonia San Juanico, tiene poco más de 5 años que abrió sus puertas al público, teniendo mucho éxito en la zona, logrando un equilibrio constante entre ventas y generando una buena ganancia para su dueño. Pero en el último año se incorporó al negocio las ventas a locales y tiendas cercanas a la ubicación de la panadería. Para poder realizar las entregas, consta de un viaje a partir de las 9 de la mañana. Parten desde la panadería El Sagrado Corazón 2 empleados y el conductor, y realizan todas las entregas a las tiendas, y una vez que acaban esto, regresan al punto de origen. Este modelo de transporte se ha mantenido por varios meses, pero nunca se ha hecho un análisis para ver si es la manera más eficiente de cumplir las entregas. Debido a las restricciones que se presentan, además de que el local solo tiene una manera de entregar su producto y las tiendas solamente requieren una entrega por día, se puede simplificar a que la oferta y la demanda es igual a 1. Debido a estas características, se optó por utilizar el método húngaro, el cual es un método de minimización o maximización de costos y consiste en determinar el costo de cada posible manera de asignar o realizar alguna tarea por el trabajador y determinar la mejor asignación posible para el beneficio que nosotros deseemos.
El problema de asignación es uno de los problemas más importantes de la programación lineal. Prueba de esto es que si tú buscas Assignment Problem en el Google, te aparecerán aproximadamente 2.400.000 resultados. Debido a sus múltiples aplicaciones, se puede definir a su forma más general, que es asignar un número de trabajadores y tareas, donde cada trabajador puede ser asignado a cada tarea para desarrollar, produciendo así un costo, y este se va a maximizar o minimizar según nosotros deseemos. Algunos ejemplos del método húngaro aplicado a otras tareas son los siguientes. Diseño de un modelo matemático para la asignación de personal a múltiples trabajos de mantenimiento en una institución pública. Para realizar esto se siguieron los siguientes pasos. Primero, en un inicio, construir la matriz, desarrollar la matriz con los costos de oportunidad, una prueba de optimabilidad, una revisión de la matriz y ver si se hace la asignación o no. Teniendo así una matriz donde se va a analizar el número de trabajadores y las máquinas y los costos que estos generan, donde se cuentan con 4 máquinas y 4 trabajadores capaces, y se debe encontrar la manera de minimizar estos costos según la matriz dada, en donde al final, siguiendo los pasos del método húngaro, se obtuvo una solución óptima de 21, el cual es el costo mínimo para realizar las tareas. Otra manera de aplicar el método húngaro es la implementación del método para la asignación de recursos en un proyecto CMMI-DEP. Aquí, este modelo matemático se usó para la implementación en un algoritmo que apoye a la organización de desarrollo de software en la asignación de su recurso humano, asociando el perfil por nivel de conocimiento que posee cada uno de ellos para la ejecución de las categorías de procesos propuestas por el modelo CMMI-DEP. Y con esto se crea una herramienta para apoyar la asignación de recursos a través de una solución heurística al problema que permite garantizar el perfil de conocimiento más idóneo para una determinada categoría. Los niveles de conocimiento para este problema eran maestro, experto, competente y principiante, teniendo así una categoría de tiempo y donde se evalúa cuánto tiempo es que van a tardar en realizar la acción las personas. Y las categorías para este proceso eran gestión de proceso, gestión de proyectos, ingeniería y soporte. Gracias al método húngaro se crea un software en el cual tú asignas el número de personas con un nivel de conocimiento y este mismo las asigna a una área donde van a trabajar. Por último, otro ejemplo es la determinación de la ruta óptima de cada bus de la cooperativa de transporte Loja para obtener la máxima utilidad, en el cual lo que se busca es maximizar los beneficios generados por cada bus de la cooperativa en sus respectivas rutas, por lo que se generó una matriz con cada bus y las rutas y el beneficio que éstas generaban en cada una de las rutas. Y gracias al método húngaro se pudo determinar una asignación la cual era la óptima para maximizar las ganancias, teniendo los siguientes resultados con los buses en sus rutas y con sus ganancias, y la solución óptima para este problema era de 1070, teniendo así un marco teórico, el cual es el siguiente, donde tenemos el modelo de asignación, el cual es un modelo clásico que ocupa compaginar a trabajadores con tareas, y la variación de la habilidad afecta al costo de trabajo para realizar su tarea. La meta es determinar la asignación de costo mínimo de los trabajadores a los trabajos. Y la metodología del método húngaro. Esta opera en forma directa sobre la tabla de costos del problema. Con mayor precisión convierte la tabla de costos originales en una serie de tablas de costos equivalentes hasta llegar a una en la cual la solución óptima sea obvia. Esta tabla de costos equivalentes solo en elementos positivos o iguales a 0, donde todas las asignaciones se pueden hacer a las posiciones de los elementos con valor 0. Y la clave de esta conversión es la posibilidad de sumar o restar cualquier constante de cualquier elemento en un renglón o columna de la tabla de costos sin cambiar en realidad el problema. Esto es una solución óptima para la nueva tabla de costos, también debe ser óptima para la antigua y a la inversa. La metodología tiene los siguientes pasos. Como paso 1 es determinar el costo mínimo en la fila de la matriz y restarlo a los demás elementos de la fila. Como paso 2, con la nueva matriz generada se determina el costo mínimo de cada columna y se resta a los demás elementos de la columna. Como paso 3, a partir de la nueva matriz generada,
Se intenta determinar una asignación factible entre todas las entradas que tengan un 0. Si se puede hallar, se determina como óptima, de lo contrario, se requieren más cálculos. Con toda esta información y viendo la fiabilidad del poder aplicarla a nuestro problema, se pasa a lo que es el capítulo 3. Capítulo 3. Congruencia metodológica. En este capítulo se hará un rápido análisis en cómo es que se planteará y resolverá el problema que tiene la panadería. Por lo que primero se analizará el costo por consumo de combustible en la ruta actual, por lo cual debemos determinar cuál es su ruta de entregas actualmente. Después determinaremos cuál es la distancia que se recorre durante este recorrido. Y después analizaremos la eficiencia que tiene el vehículo al gastar el combustible. Una vez obtenidos todos estos datos, se realizará un cálculo para saber cuál es el costo que genera recorrer estas distancias durante el recorrido de la panadería. Por último, solo queda sumar los costos que hemos obtenido y esto nos dará lo que es un costo total 1. Después de esto se definirá cuáles son las restricciones que presenta la ruta, por lo que se creará un sistema de nodos donde se determinará cuáles son los nodos origen y nodo destino de la ruta, cuáles distancias no pueden recorrer y cuáles deben recorrer, y cuáles demás restricciones presenten. Sabiendo cuáles son las restricciones que presenta más el costo que actualmente generan, se realizará por aplicar el método húngaro. Por lo que primero se determinará la distancia que existe entre cada nodo, exceptuando las restricciones y los nodos donde estos sean iguales. Donde para evitar que el método tome como un valor menor estos mismos costos, a donde se dejó un espacio en blanco, se pondrá un valor de 1000 en cada uno. Sabiendo la distancia que existe entre cada nodo, se determinará cuál es el costo. De igual manera se hará multiplicando este valor por la eficiencia y por el costo de gasolina. Teniendo ya generada la matriz de costos, ahora se aplicará el método húngaro tomando el valor mínimo en cada fila y se restará a los demás valores de la misma fila. Después de realizar esto, ahora se hará lo mismo pero con los valores por cada columna. Después de realizar la resta de los valores mínimos en cada espacio que tenga un valor de 0, se dará una primera solución para comprobar si este es factible. Se buscan los espacios donde después de los pasos anteriores el valor resultante sea 0. Después se realiza una comprobación a la solución encontrada. Si esta no es factible, se identifican los valores con un espacio en 0 y se trazan líneas horizontales y verticales en estos, donde se identifican los valores mínimos que no estén atravesados por una línea y se restan a los demás valores que estén igual. Pero a los espacios que tengan dos líneas se realizará una suma, mientras que solamente sean atravesados por una se dejarán igual. Pero si en su caso la solución factible es la ideal, se determinará la asignación para minimizar los costos, realizando una suma de estos valores y se obtendrá lo que es un costo total 2. Después solamente se realiza un análisis entre el costo total 1 y el costo total 2, donde primero se realiza una resta entre estos valores y este mismo valor se le aplica una regla de 3, tomando el costo total 1 como un 100% y ese nuevo valor dependerá el resultado que se obtenga. El valor que salga después de aplicar la regla de 3 representará el ahorro en porcentaje que se obtuvo al aplicar dicho método. Por lo que se busca en este proyecto es obtener cuál es el nivel de asignación para minimizar los costos y cuál es el porcentaje de ahorro que se puede obtener. Ahora pasamos al capítulo 4, el cual es diseño e implementación. Para poder realizar su entrega de la panadería El Sagrado Corazón, su red de nodos es la siguiente. Empieza en la panadería El Sagrado Corazón, ubicada en la colonia San Juanico. De ahí pasa a la panadería Fray, la cual está ubicada en Diego Rivera 326. Después, como nodo 3, tenemos a Barrote Los Ángeles, el cual está ubicado en Segundo Anillo Poniente en Valle de Real. Y de ahí pasan al nodo 4, el cual es Abarrotes Ortiga, ubicada en la calle Ortiga, Los Pinos. Después el nodo 5, Abarrote Chayo, el cual está ubicado en Avenida México. De ahí se pasa a Mi Tiendita, ubicada en Plan de Guadalupe en Ciudadela. Después se pasa a Abarrotes Carlos, el cual está ubicado en Parque de la Margarita en Colonia del Parque. Y por último, al ser la última tienda, se regresa a la panadería Origen, la cual es Panadería Sagrado Corazón. Dicha ruta se representa en la siguiente imagen.
Conociendo cuál es la ruta, ahora se pasa a identificar cuál es la distancia que se consigue entre cada uno. Iniciamos la distancia en Sagrado Corazón a la panadería Fray. Después obtenemos la distancia de panadería Fray a tienda Abarrotes Los Ángeles. Después la distancia de Abarrotes Los Ángeles a Abarrotes Ortiga. Después la distancia de Abarrotes Ortiga a Abarrotes Chayo. La distancia de Abarrotes Chayo a Mi Tiendita. La distancia de Mi Tiendita a Abarrotes Carlos. Por último tenemos la distancia de Abarrotes Carlos a la panadería El Sagrado Corazón. Dicha ruta se representa en la imagen siguiente. Tienen un total de 17.9 kilómetros para cumplir el recorrido. Después se debe calcular la eficiencia del vehículo. Esto se hizo mediante 3 pruebas gracias al kilometraje y el combustible que se le era obtenido al vehículo. En las pruebas se obtuvieron los siguientes valores: 8.2, 8.4 y 8 km por litro, lo cual daba un promedio de que el vehículo tiene una eficiencia de que 1 kilómetro lo recorría por 0.1219 litros, de los cuales se obtuvieron los siguientes costos. Y la suma de estos costos nos daba que el costo total 1 era igual a 42. Después se pasó a configurar lo que eran las restricciones de la ruta. Primero se hizo una representación gráfica de cada nodo, marcando los nodos orígenes y los nodos que solicitaban el producto. Se representó la primera restricción, en la cual se debe ir del nodo 1 al nodo 2. Después se representa con líneas bidireccionales entre todos los nodos que solicitan el producto para hacer una representación de todas las rutas posibles. Y como una segunda restricción, se debe que al finalizar el recorrido se debe regresar al punto de origen. Y gracias a la aplicación de Google Maps se obtuvieron las distancias entre cada uno, obteniendo como resultados los siguientes. Ahora solo toca poner un valor de 1000 en cada uno de los espacios que se dejaron en blanco, los cuales eran de restricciones o de puntos iguales. Con las distancias obtenidas se pasó por proceder a obtener el costo, el cual era multiplicando la eficiencia del vehículo por el costo de gasolina en el momento actual, que se tomó de 19.4. Se pasa a realizar el método húngaro, donde primero se ubicó el menor valor en cada una de las filas y restarlo a los demás valores de estas. Se realiza lo mismo, pero ahora con los valores en cada columna. En este caso se obtuvieron dos posibles respuestas, y la primera solución es la siguiente, donde primero se tiene como menor valor de panadería Sagrado Corazón a panadería Fray. De panadería Fray se toma a Abarrotes Carlos. De Abarrotes Carlos se pasa a Mi Tiendita. De Mi Tiendita se pasa a Abarrotes Ortiga. De Abarrotes Ortiga se pasa a Abarrotes Chayo. Como Abarrotes Chayo todavía no puede dirigirse a la panadería, pasa a Abarrotes Los Ángeles. Y por último, Abarrotes Los Ángeles le entrega a la panadería Sagrado Corazón y se obtiene la solución factible 1. Y la segunda solución factible es la siguiente, donde primero se pasa de panadería Sagrado Corazón a panadería Fray. De la panadería Fray se pasa ahora a Abarrotes Los Ángeles. De Abarrotes Los Ángeles se pasa a Abarrotes Chayo. De Abarrotes Chayo se pasa a Abarrotes Ortiga. De Abarrotes Ortiga se pasa a Mi Tiendita. De Mi Tiendita se pasa a Abarrotes Carlos. Y por último, de Abarrotes Carlos se pasa a la panadería Sagrado Corazón, obteniéndose así la solución factible 2. Ahora se realizará un análisis de estas dos soluciones, obteniéndose así la solución ideal, la cual resultó la solución factible 2 con un costo total de 40.82. Ahora queda realizar una comparación entre el costo total 1 y el costo total 2, realizando una resta de estos dando un valor de 1.18. Y realizando una resta de 3 tomando el 42 como un 100%, se obtuvo que 1.18 era igual a un 2.8%, obteniendo así como resultado que si se sigue la siguiente ruta con un total de 17.4 kilómetros, se obtiene un ahorro del 2.8% para la panadería.
Y pasamos a lo que es el capítulo 5, el cual es resultados esperados. Los beneficios que se esperan después de realizar esta investigación es la reducción de costos al momento de realizar entregas que tienen ya establecidas, las cuales son de 6 días a la semana. Gracias a que en la ruta se encontró por el método húngaro, se puede reducir en 0.5 kilómetros, lo cual logra que el vehículo recorra una menor distancia y esto significa un ahorro para la panadería. Debido a los resultados, se establece que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, debido a que el ahorro de combustible es de 2.8% y esta hipótesis establece que el ahorro era menor a un 10% y el tiempo de recorrido es aproximadamente de 55 minutos más el tiempo que se tarde en descargar el producto. Gracias a la implementación de este método, la panadería podrá reducir sus costos, será más eficiente y podrá tener de manera cuál es su ruta y cómo es que se generan estos costos, por lo que será finalizada la investigación.